Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al último módulo de este curso de especialización en materia penal juvenil, que es el dedicado a la etapa de ejecución de las sanciones penales juveniles. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, que es la licenciada Ana Gabriela Jiménez Arguedas. Ella desde hace 12 años forma parte de la unidad de defensores y defensoras de ejecución de la sanción penal juvenil. Así que bienvenida, Ana, y muchísimas gracias por ayudarnos y darnos este espacio para esta entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias más bien por tomarme en cuenta y espero que les pueda colaborar en lo que necesiten. Sí, muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, Ana, básicamente quisiera iniciar esta ponencia tuya preguntándote acerca de lo que es el objetivo de la ley justamente de ejecución de la sanción penal juvenil y básicamente las condiciones mínimas para alcanzar ese objetivo que se deberían de contemplar. Bueno, yo siempre digo que en ejecución la base de absolutamente todo el proceso es precisamente el objetivo de la sanción. Si usted tiene conocimiento claro del objetivo de la sanción, ya usted a partir de ahí puede definir cómo manejar la estrategia de defensa o cómo manejar en realidad todo el proceso de ejecución o cómo enfocar las solicitudes que se realicen, ¿verdad? El artículo 8 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles es el que contempla ese objetivo. Este artículo lo que nos dice es que toda la sanción va a ir dirigida a que la persona joven pueda desarrollarse a nivel personal, pueda desarrollar sus capacidades, pueda reinsertarse en la familia, en la sociedad y además pueda desarrollar un principio de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esa es como la columna vertebral, por decirlo así, del proceso de ejecución. Este artículo 8 lo que nos dice es que la sanción va dirigida precisamente a fomentar todas esas acciones que sean necesarias para poder lograr todos estos aspectos, ¿verdad? Ujú. Además, dice que la sanción va a brindar herramientas para que la persona pueda tener una vida en sociedad exenta de conflictos de índole penal, ¿verdad? Porque no es solamente que la persona cumpla con la sanción, sino que esta sanción, yo le digo a los jóvenes con los que trabajamos, sea de provecho para ellos a todo nivel, no solo a cumplir la sanción y ya, sino para que ellos puedan manejarse en el futuro a conseguir un trabajo, a desarrollar hábitos laborales, a que vean en el estudio una oportunidad de crecer, a que puedan convivir de forma pacífica con otras personas. O sea, es un objetivo que encierra básicamente todos los aspectos de una vida integral para la persona, ¿verdad? El artículo 8 lo establece de forma muy clara y además dice, el artículo 8 lo enuncia y ya en el artículo 9 se establece propiamente que el Estado tiene que garantizar condiciones mínimas para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, no es solo que el Estado imponga la sanción, sino que el Estado también realice acciones para facilitar el cumplimiento de esa sanción, para brindarle esas condiciones de cumplimiento. Es decir, que la persona no solo tenga la obligación de estudiar, sino que tenga facilidades para poder acceder al estudio, ¿verdad? Ujú. Que la persona pueda tener espacios para recreación, que la persona pueda tener acceso a salud, que la persona o que todo lo que se le imponga en la sanción vaya dirigido a posibilitar el desarrollo personal, ¿verdad? Que la sanción también venga a reforzar su dignidad y su sentido de ser humano independiente, importante, que le venga a dar un reforzamiento a la autoestima. Además, la sanción o dentro de las condiciones mínimas se establece que la persona tiene que participar activamente en su sanción, ¿verdad? Desde el plan de ejecución, la persona va a poder trabajar o, o
o ser partícipe, ¿verdad? Como lo dice la ley, de ese plan para que se ajuste a sus necesidades reales. Y también se establece como condición que la sanción minimice o que se garantice que la persona en el cumplimiento de su sanción vea minimizado los efectos negativos que puede tener la sanción, porque, ¿verdad? Necesariamente es una sanción, va a tener efectos negativos, entonces que sean los mínimos posibles. Además, dentro de estas condiciones mínimas que establece el artículo 9, se nos establece que se debe de fomentar los vínculos familiares y sociales cuando sean de beneficio para la persona sentenciada y además que se debe de fomentar la participación entre la comunidad y la persona sentenciada. También como parte del principio de reinserción, ¿verdad? Que la persona se sienta parte de una comunidad y que no se sienta excluida, porque muchas veces eso pasa con las personas cuando cumplen una sanción. Entonces, el objetivo va muy ligado a estas condiciones mínimas que el Estado debe ofrecer. A Claro. partir de esto también es que el programa de sanciones alternativas, que se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de la sanción, va entonces a realizar una serie de coordinaciones a nivel interinstitucional, ¿verdad? Con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, con el Ministerio de Educación Pública, o sea, con todas las entidades que puedan brindar esas condiciones mínimas para el cumplimiento de la sanción y también con todas las organizaciones no gubernamentales que puedan colaborar de alguna manera al cumplimiento del objetivo. Claro. Sí, y bueno, básicamente hablando de verdad de este fin resocializador, que igual lo vemos desde el inicio, digamos, de la ley propiamente de justicia penal juvenil en su objetivo general, ¿verdad? Además de ese fin educativo, sí es muy interesante que, bueno, la persona defensora pública va desde todo el proceso, digamos, desde la etapa inicial hasta la última etapa que es esta de ejecución. Y bueno, justamente, ¿verdad? Proyectando, bueno, lo que vos nos decís, quiero preguntarte acerca del plan individual. Ya propiamente, ¿verdad? Sabemos que es muy importante siempre tomar en cuenta características individuales, personales, bueno, familiares y sociales, pero ¿qué tan importante resulta esto en la etapa de ejecución al momento ya de individualizar ese plan? Ok, bueno, primero esto que decía usted era muy importante, ¿verdad? El artículo 17 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles establece que la persona joven o la persona sentenciada va a tener asistencia de un profesional en derecho durante toda la fase de ejecución, que esa es una diferencia muy importante con la fase de ejecución en adultos, ¿verdad? En ejecución, una vez que el expediente ingresa al juzgado de ejecución, se apersona el defensor y el defensor le va a dar seguimiento a todo el proceso. Eso quiere decir que absolutamente todas las acciones que se realicen dentro del proceso tienen que ser puestas en conocimiento del defensor público, que eso es muy importante, ¿verdad? Para garantizar no solo el derecho de defensa, sino también que todas las acciones vayan encaminadas al fin que ya indicamos anteriormente. Entonces, lo primero que se hace en la fase de ejecución, una vez que se apersona al defensor público, bueno, y al Ministerio Público también, es que se hace, o la persona se presenta al programa de sanciones alternativas, ¿verdad? Y se realiza un plan individual de cumplimiento de la sanción. Bueno, esto en las sanciones no privativas de libertad, ¿verdad? Ujú. En las sanciones privativas de libertad también se les hace un plan de ejecución. em, el de privados de libertad, yo siempre le digo a las personas sentenciadas, la idea es que no solo ingresen privados de libertad y pasen el tiempo ahí encerrados, ¿verdad? La idea es que ese fin del artículo 8 se logre exactamente igual que con la sanción alternativa. Entonces, propiamente el de privados de libertad, bueno, la ley en el artículo 10 establece que tiene que realizarse en un plazo de 8 días. Si la persona por alguna razón cambia de centro penal, en cada centro penal en el que esté, tiene que hacerse el plan en los primeros 8 días que la persona esté sentenciada
para que se sepa, ¿verdad?, qué es lo que se va a realizar durante la fase de ejecución. Y va a estar contemplado a nivel de sanciones privativas de libertad, usualmente por la atención en el área de derecho, ¿verdad? Porque en los centros penales hay un jurídico que puede atender también a los jóvenes sentenciados, por la sección de trabajo social, que ellos dan seguimiento a las redes de apoyo que los jóvenes puedan tener en el afuera, ¿verdad? Como parte de estas condiciones de fomentar el fortalecimiento de los lazos familiares. Y también para que ellos puedan explorar con las personas sentenciadas opciones para adquirir otros beneficios. Van a recibir atención en el área de psicología, porque la idea es que los jóvenes puedan recibir recibir un abordaje terapéutico, ¿verdad?, durante todo el tiempo de cumplimiento de la sanción, y que se pueda abordar no solo a nivel general, sino grupal, sino a nivel individual también, de acuerdo a las características de cada una de las personas. De ahí la importancia de que se haga esta entrevista inicial para el plan de ejecución. También les dan atención en el área de educación, porque ellos deben de continuar estudiando durante todo el proceso de ejecución, incluso si logran sacar el colegio, ¿verdad?, o la educación formal, acceder a la universidad a través de la UNED. Y además se le da un abordaje en el área de orientación, que creo que no lo mencioné, que les da acompañamiento en temas convivenciales y también les da acompañamiento en los temas laborales para buscar opciones de trabajo. Entonces, la persona ingresa privada de libertad en conjunto con la persona privada de libertad, se hace este plan de ejecución, se visualiza si tiene alguna necesidad, es entrevistado por parte de psicología, entonces ahí se ve si requiere atención grupal o atención individual, es decir, se explora con el joven o con la persona sentenciada las necesidades que tenga. Esto en un plazo de 8 días. Una vez que está el plan de ejecución, se manda al juzgado de ejecución y el juzgado lo pone en conocimiento de la defensa para que se pueda validar, por decirlo así, por parte de la defensa también. Algo importante es que a veces en sentencia se establecen condiciones particulares. Entonces, ese plan de ejecución debe de tomar en cuenta esas condiciones particulares que la persona tiene que recibir, sobre todo en el cumplimiento de su sanción. Esto con relación a la sanción privativa de libertad. Y con relación a la sanción no privativa de libertad, en igual sentido, la persona se presenta al programa de sanciones alternativas, inmediatamente se debe iniciar con la elaboración del plan de ejecución, que parte o tiene como base la sentencia, ¿verdad? Lo que se le impone en sentencia, porque sabemos que la sentencia es el marco legal sobre el cual se va a trabajar, pero se va a ajustar a las necesidades de la persona sentenciada. Y ahí el programa de sanciones alternativas sí tiene un plazo de 1 mes para elaborar este plan individual, y a partir de ahí se van a hacer los enlaces también correspondientes por parte de las funcionarias del programa si se detecta alguna situación desde el inicio, que esa es la principal importancia, diría yo, en la elaboración del plan individual. Primero, que se garantice el derecho de la persona de participar en la elaboración de ese plan. Y segundo, que se vea no solo la sentencia en un papel, sino que se adecue esa sentencia al, a la persona propiamente, ¿verdad? A lo que requiere, a las condiciones que posee, también a las facilidades que tenga o a las dificultades y vulnerabilidades que tenga para el cumplimiento de la sanción, y que se pueda a partir de ahí también activar las alianzas interinstitucionales que se requiera para poder dar un efectivo cumplimiento de la sanción. Sí, claro, es muy importante lo que nos mencionas, Ana, porque pues esto influye obviamente de manera intrínseca en el éxito o no, ¿verdad?, del cumplimiento. Y sabemos que en lo que son las sanciones que se imponen, que no son privativas de libertad, pues existe también un riesgo inminente de que la persona, pues si no o si incumpliera injustificadamente, pues vaya a terminar privada de su libertad, en este caso la persona menor de edad.
Y esto me lleva también a la siguiente pregunta, porque ¿qué contempla la legislación en sanciones en materia penal juvenil a efectos de valorar cambios, de valorar modificaciones, reestructuraciones eventualmente del plan inicial? Y también con relación un poco a lo que es el beneficio de libertad condicional, que también muchos jóvenes, llegado a ese momento, también consultan mucho sobre esos aspectos. Ajá. Bueno, con relación al incumplimiento, en efecto, es uno de los principales riesgos, ¿verdad?, que tiene la sanción alternativa. En prácticamente todas las sanciones o todas las sentencias se establece que en caso de incumplimiento de una o cualquiera o todas las condiciones de la sanción alternativa, la persona puede cumplir una sanción de internamiento en centro especializado. El artículo 29 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles regula específicamente la situación del incumplimiento. Y lo que se dice en este artículo es que cuando una persona incumple injustificadamente alguna de las condiciones impuestas, el juez puede revocar la sanción alternativa. Entonces, realmente yo considero que en materia penal juvenil los jueces son bastante abiertos a valorar las condiciones de las personas sentenciadas. Pero lo más importante es que la persona explique, por eso la importancia del plan individual nuevamente, ante el programa de sanciones alternativas, las dificultades que hacen que se encuentre incumpliendo la sanción. Difícilmente, si la persona realmente tiene una justificación para no poder cumplir, si tiene alguna situación particular que genera este incumplimiento, se vaya a revocar. Lo que pasa es que muchas veces los jóvenes no logran explicar situaciones particulares, sino que más bien se da como una desatención de la sanción, ¿verdad? Y los incumplimientos, cuando son injustificados y graves, dan pie al internamiento. Entonces, sí, lo más importante es que los jóvenes se mantengan en contacto directo con el defensor público para que puedan ir justificando situaciones que eventualmente a todos nos pueden pasar, ¿verdad? Faltar a una cita, tener un problema de salud, ser despedido del trabajo, o sea, son circunstancias que a cualquier persona le pueden pasar, pero que la valoración que se haga sobre si el incumplimiento da pie a una revocatoria o no depende del comportamiento de la persona sentenciada. Sí, existe anuencia de valorar condiciones personales, ¿verdad? O sea, si usted lo que va a alegar es que usted no tiene dinero, entonces lo que se espera es que usted haya hecho esa coordinación con el programa para que lo valore el IMAS, por ejemplo. Pero si a usted se le da la ayuda y usted no asiste al IMAS, o si se le ayuda a incorporarse en el estudio, ¿verdad? Porque casi que si el programa de sanciones alternativas manda la referencia o el juez tiene que recibir a la persona en el área educativa, pero la persona va a clases un día y no vuelve, pues evidentemente no, Claro. por más que se intente, no puede ser, ¿verdad? Entonces sí, el artículo es bastante claro que debe haber una valoración integral, pero que si se considera que solo una de las sanciones se incumple de forma injustificada y es grave, se puede dar pie al internamiento. Ujú. Y en este caso, ¿existe la posibilidad, Ana, de plantear pues algún recurso de apelación contra esa decisión dentro de la ley? ¿Se Sí, valora esa opción? Ujú. sí, claro, el artículo, los plazos y la competencia para la interposición de los recursos. Entonces, lo que establece es que se pueden presentar recursos de revocatoria, recursos de apelación, ¿verdad? Es muy abierta la posibilidad de presentar recursos, incluso el artículo que señala las causales de interposición de los recursos es prácticamente cualquier cosa se puede presentar un recurso. Y un dato muy interesante es que en ejecución el recurso tiene efectos suspensivos, ¿verdad? Que normalmente no es así. Entonces, este artículo 27 establece esa circunstancia. Y el artículo 20 nos habla de cuáles son los recursos que se puede presentar.
de contra cuáles resoluciones se puede presentar los recursos. Y nos habla de las que resuelven incidentes de ejecución, que por eso le digo que prácticamente todo se puede apelar o se puede presentar recurso revocatorio porque todos atraen evidentes. El plan individual, la resolución que aprueba o rechaza el plan, se puede presentar también recursos. También todas aquellas resoluciones que tengan incidencia en la modificación del cómputo de la sanción, porque el cómputo de la sanción es reformable en cualquier momento, al igual que en adultos, eso está contemplado en el Código Penal, pero en la fase de ejecución se establece la posibilidad de recurrir también en este tipo de resoluciones. También aquellas que ordenen el cese de la sanción y por último se señala que cualquiera que cause un gravamen irreparable, que entonces sí, es Es, bastante amplio, o sea, la es posibilidad de genial. recurrir es sumamente amplia. Ujú. Y se puede presentar recurso de revocatoria, recurso de apelación. Anteriormente, la ley contemplaba la posibilidad de que se presentara un recurso de casación. Sin embargo, eso había sido eliminado con la ley. Uy, es que en este momento no me acuerdo, con la ley me parece que la de que regulaba la doble instancia, lo del recurso de apelación en materia de adultos. Me parece que esa Ujú. ley es la que elimina la posibilidad de interponer el recurso de casación en materia de ejecución. Es decir, nosotros presentamos revocatoria o recurso de apelación y ya lo que se resuelva en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil es la última instancia. Ah, bueno, perfecto. Yo creo que con eso pues queda bastante claro cuáles son los recursos que en este caso pues se pueden o en esta fase se pueden presentar. Y también me parece muy importante preguntarte, porque como hablamos en un momento, ¿verdad? El proceso pues va enlazado, la figura del defensor es fundamental, ese acompañamiento que se le da al joven que como vos lo anotabas hace un rato, hay una diferencia abismal con lo que es la materia de adultos en la fase de ejecución, sobre todo, que va a haber un defensor apersonado ahí, ¿verdad? Siempre con la persona menor de edad ya sancionada. Ahora bien, ¿qué insumos podría tener la defensora o el defensor ordinario de la etapa ya procesal ordinaria para coadyuvar a que la sanción se ejecute de forma exitosa? Que, digamos, el defensor de la etapa de ejecución o la defensora requiera que se le ponga más atención o se lleve ese insumo a la mano, o, digamos, de ustedes en la unidad, que me parece muy importante también tenerlo claro. Sí, digamos, lo más importante es, o es muy importante el trabajo del defensor de proceso porque es el que construye al final de cuentas la sanción, ¿verdad? O sea, cuando la sanción llega a la fase de ejecución, ya la sanción está establecida. O sea, ya la persona tiene que cumplir con A, B y C que se le impuso en la sentencia. El defensor de proceso es el que va a construir, ojalá, con la persona menor de edad, ¿verdad? Son esas condiciones que realmente puede cumplir. A veces, o lo que nosotros quisiéramos que se evite es que tal vez se haga como de forma automática, ¿verdad? Ujú. Em, Qué sé yo, usted comete un delito de robo agravado, entonces le ponemos domicilio fijo, estudiar o trabajar, no molestar a la persona ofendida, em, qué sé yo, asistir a IAFA, porque en algún momento dijo que consumió drogas, también pongámosle que se vaya a vivir a otro domicilio o pongámosle que no puede tener contacto con el coimputado y coimputado familiar, o sea, a veces se hace como de una forma automática y realmente se debería hacer de acuerdo a las capacidades de la persona sentenciada. O sea, si la persona no tiene recursos económicos, ¿cómo vamos a poner a la persona a ir a 3 instituciones diferentes mensual, por ejemplo? Si la persona no tiene recursos económicos, ¿cómo le vamos a pedir que se traslade
del lugar de residencia y quizás esa persona no tiene familia también fuera del lugar donde reside. Ujú, Entonces, automáticamente la persona va a incumplir. A veces en el juicio, ¿verdad? La persona ofrece de todo con tal de que lo dejen en libertad, pero realmente no se ajusta a la realidad. Entonces, lo que yo digo es que el defensor, que además tiene un poquito más de contacto al inicio con el joven sentenciado, con la persona sentenciada, construya cuál va a ser realmente ese cumplimiento. Si la persona no estudia, tiene 17 años y no estudia desde los 10 años, porque no le interesa estudiar, porque en su casa le exigen que trabaje, porque no, nadie los mantiene y el muchacho es el que los mantiene, por ejemplo, no tiene sentido ponerle como una condición estudiar, porque ya sabemos que esa persona dentro de su estructura no tiene la posibilidad de estudiar. ujú. Nos puede parecer muy mal que no estudien, nos puede parecer triste que la persona no pueda estudiar, ¿verdad? Pero esa es su realidad. Entonces, no pongamos cosas que la persona en su realidad no pueda cumplir, porque es casi que, ¿verdad? Cuando se ponen Ujú. cosas sin valorar realmente a la persona, es casi que fijo que la persona va a incumplir. Además, que se les haga conciencia a las personas de que el incumplimiento conlleva a una revocatoria, ¿verdad? A veces yo creo que ellos como que no dimensionan que realmente, aunque hayan llegado al juicio en libertad y se les haya mantenido esa libertad, no siempre va a ser de esta manera si no cumplen con la sanción. En efecto, bueno, Ana, sí tenés toda la razón. Yo creo que la persona defensora de ordinario, ¿verdad? Tiene esa obligación de estructurar la sanción proyectándola a que el cumplimiento sea realmente posible. Ujú. Y como vos bien lo apuntás, que no se le obligue a la persona menor de edad de un sinnúmero de condiciones que ya se puede inclusive proyectar que no se van a lograr cumplir. Y pues hay otro punto que me parece importante preguntarte y es sobre la libertad condicional, porque muchos jóvenes al momento ya de estarse, ¿verdad?, decidiendo si se va a aplicar o no X o Y sanción, es una pregunta muy frecuente que realizan. Y bueno, ¿y a mí cuándo me van a dar la libertad condicional? O lo que comúnmente ellos llaman la media pena, ¿verdad? Porque así le Ujú. dicen usualmente a esa figura. Entonces, para ver si nos puedes aclarar un poco ese punto. Bueno, en materia penal juvenil, de ejecución penal juvenil, sí existe la figura de la libertad condicional, pero casi no se aplica la figura de la libertad condicional como si se aplican adultos. En penal juvenil, lo que nosotros presentamos normalmente es un cambio de sanción, un incidente de modificación de sanción, porque con base en los principios de la materia penal juvenil, ¿verdad? De intervención mínima, de que la persona esté durante el menor tiempo posible privado de libertad, de que la prisión sea la última de las opciones, se fundamenta que la persona pueda acceder a un cambio en la modalidad del cumplimiento de su sanción en cualquier momento. O sea, no tiene que esperar al tercio de la pena ni a la media pena como en adultos, sino que lo puede presentar en cualquier momento. Incluso el artículo 16 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y el 136 de la Ley de Justicia Penal Juvenil dentro de las funciones del juez establecen que el juez debe revisar la sentencia cada 6 meses para valorar si tiene que mantenerla, modificarla o sustituirla por una menos gravosa. Entonces, en teoría, es el artículo 136 el que lo dice de esa manera de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Señala que el juez de ejecución tiene la obligación de revisar las sanciones por lo menos una vez cada 6 meses para modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas cuando no cumplan con el objetivo para el que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de reinserción social del menor de edad. Entonces, básicamente,
Con eso se puede solicitar el cambio en la modalidad de sanción en cualquier momento del proceso. Nosotros sí esperamos, obviamente, un tiempo considerable, ¿verdad? O sea, si la sanción es de 9 años de internamiento, uno no presenta al año el cambio de sanción, porque Ujú, evidentemente en un año, de manera proporcional con los 9 de cumplimiento de la sanción, usted no va a poder evidenciar el cambio que la persona ha tenido para poder acceder a ese cambio en la modalidad de cumplimiento, ¿verdad? Difícilmente una persona donde en sentencia se estableció que no tenía condiciones para cumplir una sanción en libertad, en un año, valorado la proporción de lo impuesto, va a poder haber cumplido eso. Pero sí se podría presentar si la persona quisiera posterior a los 6 meses de haber iniciado el cumplimiento de la sanción. Nosotros sí esperamos, como le digo, de manera proporcional, de acuerdo a los avances que la persona tiene, pero se puede presentar en cualquier momento si es bajo esta modalidad. También se puede ujú. hacer bajo la modalidad de la libertad condicional, que está regulado en la ley de ejecución. En este momento no recuerdo cuál es el artículo, pero que, como indico, no se analiza casi que nunca porque priva el hecho de que se pueda presentar el cambio de sanción, que es más abierto incluso en las condiciones para el cumplimiento o lo que se va a valorar como requisitos para poder acceder al cambio de modalidad y que le va a permitir acceder a una sanción alternativa como si se hubieran puesto así de sentencia. Entonces, Ujú, generalmente se hace a través del cambio de sanción ujú, fundamentado principalmente en los principios rectores y en esta obligación del juez de estar revisando continuamente la sanción y sobre todo analizando el principio de proporcionalidad con relación al monto de la sanción y el comportamiento, evidentemente, que la persona haya tenido el cumplimiento de la ejecución. Si bien está el plan individual de ejecución del que hablamos anteriormente, cada 3 meses se van a emitir informes, tanto por parte del Centro Penal como del programa de sanciones alternativas, si las sanciones son alternativas, donde se da el seguimiento a ese plan de ejecución y se le pone en conocimiento del juzgado, del Ministerio Público y de la Defensa la evolución que la persona tiene. Entonces, también ujú, dependiendo de esa evolución de los informes trimestrales, se valora cuándo se puede presentar un cambio de sanción. Yo siempre ujú. le digo a las personas sentenciadas, desde el momento en que usted ingresa, usted empieza a definir cuál va a ser el camino que va a llevar su sanción. Si usted la va a cumplir completa, si la va a cumplir con descuento, si la va a cumplir en un menor tiempo y va a ser la Ujú, persona sentenciada también el que determine si va a ser 1 año, 2 años, 3 años, de acuerdo a la evolución que tenga de ese plan. claro. Y ahí, bueno, me surge la duda, porque también es recurrente, ¿verdad? Que las personas defensoras del proceso ordinario tengan el cuestionamiento cuando pues hay chicos o chicas que tienen pues algunas, qué sé yo, sanciones acumuladas, ¿verdad? Y resulta que tenían un delito por un robo agravado y posteriormente llegó otro delito, ¿verdad? De esa misma naturaleza y luego otro, ¿verdad? Y al final, pues llegan a la etapa de ejecución varios, digamos así, planes, ¿verdad? Que van a tener que cumplir. En ese caso, en la práctica, ¿qué se estila hacer, Ana? ¿Se acumulan o se tratan de forma individual o el cumplimiento cómo se da, ¿verdad? De El, forma... el, existe en la fase de ejecución igual el incidente de unificación y adecuación de la sanción. Igual si la sanción es privativa de libertad, entonces se unifican las sanciones de acuerdo a los criterios que ya están establecidos igual en la legislación de adultos. También se adecúa de acuerdo a los máximos que establece la ley, ¿verdad? Si es una sanción no privativa de libertad, si la sanción, qué sé yo, tiene 3 causas de libertad asistida de 5 años cada una, se adecúan las sanciones a los 5 años máximo que establece la ley, igual con las órdenes de orientación y supervisión a los 2 años que establece la ley. Algo que sí es importante es que el hecho de que la persona tenga una sanción privativa de libertad no impide que pueda tener una sanción alternativa. ¿Verdad? Jurisprudencialmente, sobre todo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil mantiene el criterio
de que la persona, estando privada de libertad, puede cumplir una sanción de libertad asistida. El enfoque que ha hecho el tribunal es muy interesante porque ellos lo que dicen es que la sanción alternativa se llama libertad asistida, pero realmente lo que contiene es un abordaje psicoterapéutico, ¿verdad? Socioeducativo que se le va a brindar a la persona sentenciada, que perfectamente lo puede hacer estando en libertad o estando privado de libertad, ¿verdad? No hay ningún problema de que la persona esté privada de libertad y pueda recibir el abordaje que le va a brindar el programa de sanciones alternativas. Entonces, ya no es como antes que se creía que si una persona estaba privada de libertad, solo se podían poner sanción privativa de libertad. Ni tampoco que si una persona estaba privada de libertad, lo que tocaba con la sanción alternativa era la suspensión. Ya ese criterio no se maneja. El criterio ahora es que si la persona está privada de libertad, puede cumplir una sanción alternativa sin ningún problema y no hay justificación para suspender la ejecución de la sanción alternativa. Entonces, ese sí es un elemento importante, ¿verdad? Claro. Sobre todo también en temas de prescripción, porque el tribunal lo único que ha dicho, y bueno, así lo dice el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, es que solo se suspende la prescripción cuando existan dos sanciones que se tengan que cumplir de forma sucesiva, ¿verdad? O sea, si yo tengo que cumplir 5 años de privación de libertad y sucesivamente 3 años de privación de libertad, pues ahí en ese caso dice cumple de esa manera y se suspende la ejecución de la de 3 años hasta que se cumpla la de 5. Pero si es una sanción privativa de libertad y una de libertad asistida, nada impide que se puedan cumplir de forma simultánea. Claro, sí, eso también es muy importante porque de hecho esa es una de las cosas pues que también ha tratado de verse en otro módulo del curso, ¿verdad? Que es el referente a sanciones, que efectivamente la materia penal juvenil pues tiene esa particularidad, ¿verdad? Que la sanción se puede cumplir de forma sucesiva o de forma simultánea, ¿verdad? O hay unas de carácter prioritario y bueno, y así. Entonces, eso es muy importante pues también tenerlo en cuenta. Así que, Ana, de mi parte, muchísimas gracias por darnos este espacio tan valioso. Y yo sé que a muchísimas personas, y me voy a incluir yo, ¿verdad? Nos resulta sumamente interesante este tipo de dinámicas, ¿verdad? Que está haciendo la defensa en procura de poder tener más insumos para una defensa efectiva de las personas menores de edad que defendemos. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, que es tan valioso. Con todo gusto y en lo que les pueda servir, con mucho gusto.